7 señales de que Jesús está más cerca de lo que piensas. ¿Alguna vez has sentido que algo grande está por suceder en el mundo espiritual, pero no sabes explicarlo? ¿Te has preguntado si las señales que estás viendo en tu vida y en la sociedad son un mensaje de Dios para ti? Y si te dijera que Jesús está mucho más cerca de lo que piensas, que su regreso no es un rumor lejano ni una simple creencia religiosa, sino una realidad que podría sorprenderte en cualquier momento. Hoy voy a mostrarte señales que pocos logran discernir, pero que están sucediendo justo delante de nuestros ojos. Señales que pueden traer temor a algunos, pero esperanza a aquellos que creen. Piensa en esto. Durante siglos, los creyentes han esperado este momento, y hoy tú tienes la oportunidad de abrir los ojos a lo que el Espíritu Santo quiere revelarte. Lo que escucharás en los próximos minutos no es casualidad. Es un llamado divino que puede transformar tu manera de vivir, tu manera de ver el mundo y tu preparación para lo que viene. En este video descubrirás 7 señales claras, contundentes y bíblicas de que Jesús está más cerca de lo que imaginas. No son simples coincidencias, no son interpretaciones humanas, son advertencias y promesas que tienen el poder de despertar tu espíritu y prepararte para una nueva realidad. Pero antes de comenzar, quiero que comentes la frase, paz en Cristo. Al hacerlo, estarás dando un paso de fe y declarando públicamente tu compromiso con Él. También te invito a dar me gusta a este video, porque de esa manera obligarás a YouTube a mostrar este mensaje a miles de personas que necesitan escuchar esta palabra urgente. Estarás participando en la misión de difundir la verdad del Evangelio. Quiero felicitarte porque no estás aquí por casualidad. Muchos han perdido la fe, pero tú has decidido buscar respuestas en la palabra de Dios. Eso demuestra que el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida. Al suscribirte a este canal, te unes a una comunidad de creyentes que, como tú, necesitan apoyo espiritual, pues muchos no tienen una iglesia cerca y este lugar se convierte en su refugio de fe. Escucha bien, la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando durante años. No te adelantes, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría ser la diferencia entre vivir en incertidumbre o caminar con la certeza de que Cristo está a las puertas. Ahora, abre tu corazón y prepárate, porque vamos a comenzar con este viaje espiritual que podría marcar tu vida para siempre. 2. La multiplicación del engaño espiritual en los últimos tiempos. La primera señal de que Jesús está más cerca de lo que piensas es el aumento del engaño espiritual. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 24:4-5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estas palabras no fueron una advertencia vacía, sino una profecía que hoy vemos cumplida delante de nuestros ojos. En un mundo lleno de información y voces que claman tener la verdad, cada vez es más difícil distinguir entre lo auténtico y lo falso. Vemos religiones que niegan la divinidad de Cristo, movimientos que distorsionan la palabra de Dios para ajustarla a deseos humanos, e incluso personas que se presentan como iluminados para guiar a las masas, pero en realidad son lobos disfrazados de ovejas. Esta proliferación de doctrinas engañosas no es casualidad. Es una de las señales más claras de que el regreso del Señor está cerca. El engaño no siempre se presenta de forma evidente. Muchas veces llega disfrazado de luz, con palabras dulces y promesas de prosperidad inmediata, pero sin llamado al arrepentimiento ni a la santidad. Es ahí donde el creyente debe abrir los ojos espirituales. La palabra enseña que el enemigo puede transformarse en ángel de luz, y por eso es vital que estemos firmes en la verdad. Cuando analizamos la historia bíblica,
encontramos ejemplos claros de cómo el pueblo de Dios fue seducido por voces equivocadas. En tiempos de Jeremías, los falsos profetas decían al pueblo lo que querían oír, que habría paz, que todo estaría bien. Pero Jeremías, con un mensaje duro y verdadero, anunciaba el juicio que venía. Lo mismo ocurre hoy. Muchos prefieren escuchar mensajes que tranquilicen la conciencia en lugar de la voz que confronta y despierta. ¿No es esta la misma realidad que vemos en la actualidad? Líderes religiosos que prometen caminos fáciles al cielo sin cruz, sin sacrificio, sin obediencia. Mensajes vacíos de compromiso espiritual, pero llenos de emociones humanas. Iglesias que parecen espectáculos, más interesadas en atraer multitudes que en guiar a las almas a la santidad. Todo esto es parte del cumplimiento de la profecía. El mundo se está llenando de falsos maestros que confunden y desvían. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti? Significa que necesitas desarrollar un discernimiento espiritual más profundo. La cercanía de Jesús implica que el engaño será cada vez más sutil y peligroso. Si no conoces la palabra, puedes ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Si no vives una vida de oración, tu oído se volverá sordo a la voz del Espíritu. Esta señal no es solo un anuncio global, también es un llamado personal a que examines en qué estás creyendo y qué voces estás siguiendo. El aumento del engaño no debe asustarte, debe alertarte. Es un recordatorio de que tu fe debe estar cimentada en la roca que es Cristo, no en emociones pasajeras ni en discursos humanos. Porque cuando Jesús está cerca, la batalla espiritual se intensifica y quienes estén firmes en la verdad serán los que permanezcan. Por eso, cada vez que veas proliferar mensajes que parecen cómodos, pero no reflejan el Evangelio de la cruz, recuerda, estás viviendo en los tiempos que Jesús profetizó. Esa confusión, lejos de ser algo común, es la prueba de que su venida está más próxima de lo que imaginas. 3. La intensificación de guerras y rumores de guerras. La segunda señal que nos revela que Jesús está más cerca de lo que pensamos es el incremento de guerras y rumores de guerras en el mundo. En Mateo 24, 6, 7, Jesús dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino». Cuando observamos la historia, entendemos que las guerras siempre han existido. Sin embargo, lo que vemos en este tiempo es diferente. Hoy vivimos en una época en la que los conflictos armados no solo se limitan a territorios lejanos, sino que se transmiten en tiempo real a través de las pantallas, trayendo ansiedad, incertidumbre y miedo a millones de personas. La sensación de fragilidad global nunca ha sido tan evidente como ahora. Pueblos enteros son desplazados, familias huyen buscando refugio, y la violencia se ha convertido en un lenguaje cotidiano en muchos países. Al mismo tiempo, los rumores de guerra, las amenazas veladas y los conflictos diplomáticos entre potencias mundiales generan un ambiente de tensión que hace que la humanidad camine sobre un hilo muy delgado. Este panorama no es casualidad, es parte de la profecía que Jesús dejó escrita hace más de 2000 años. La Biblia nos muestra que cada guerra trae consigo sufrimiento, pero también un eco profético. En el Antiguo Testamento, las batallas de Israel siempre tenían un significado espiritual: revelar la soberanía de Dios y recordar al pueblo que solo en Él estaba la victoria. Hoy, los conflictos internacionales también cumplen un propósito: mostrarnos que el hombre, lejos de Dios, siempre terminará destruyéndose a sí mismo, y que la única esperanza para la humanidad sigue siendo Cristo. Cuando Jesús habló de estas guerras, también nos advirtió:
Mirad que no os turbéis. Esa frase es clave. Mientras el mundo se llena de miedo al escuchar de enfrentamientos y amenazas nucleares, los hijos de Dios debemos recordar que nada de esto es sorpresa para el cielo. Son señales que deben fortalecernos, no asustarnos. ¿Y cómo impacta esto en tu vida personal? Quizás no vivas en medio de una guerra literal, pero seguramente has sentido el impacto espiritual de la violencia y la inseguridad que reina en la sociedad. Esa sensación de que el mundo se vuelve cada vez más incierto es parte de este cumplimiento profético. Pero también es la oportunidad para que tu fe se fortalezca, porque mientras los reinos de este mundo se tambalean, el reino de Dios permanece firme. Cada vez que escuches en las noticias sobre un conflicto armado, sobre naciones enfrentándose o sobre amenazas de destrucción, recuerda que esas no son solo noticias, son trompetas espirituales que anuncian la cercanía del Rey. No es casualidad que los tiempos se estén acelerando. Jesús mismo dijo que estos eventos serían la antesala de su regreso. Por eso, la próxima vez que sientas temor al ver la violencia y los rumores de guerra, cambia tu perspectiva. No son señales de desesperanza, son confirmaciones de que la promesa del regreso de Cristo está más próxima de cumplirse. Es el Espíritu Santo recordándote que debes estar vigilante con tu lámpara encendida, porque el esposo viene. 4. El aumento de pestes, hambres y desastres naturales. La tercera señal que confirma que Jesús está más cerca de lo que imaginamos es el crecimiento incontrolable de pestes, hambres y desastres naturales. En Mateo 24:7, Jesús declaró: «Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Estas palabras se están cumpliendo hoy con una claridad sorprendente. En los últimos años hemos sido testigos de pandemias que paralizaron al mundo entero, dejando a millones de personas en incertidumbre y miedo. Lo que parecía impensable sucedió. Vimos naciones enteras detenidas, economías colapsando y multitudes buscando respuestas que la ciencia y los gobiernos no lograban dar. La humanidad comprobó lo frágil que puede ser ante una enfermedad invisible, y muchos corazones se volvieron hacia Dios en busca de refugio. Pero las pestes no son el único cumplimiento visible. El hambre se ha multiplicado en distintas regiones del planeta. Según reportes internacionales, millones de personas viven hoy sin acceso a los alimentos básicos, mientras que en otras partes del mundo se desperdician toneladas de comida. Esta contradicción revela la injusticia y el egoísmo humano, y al mismo tiempo confirma lo que Jesús advirtió: el hambre sería una señal de los tiempos finales. A esto se suman los desastres naturales que parecen intensificarse cada año. Terremotos devastadores, huracanes más violentos, incendios forestales imparables, inundaciones que arrasan ciudades enteras. Cada noticia de este tipo debería recordarnos que el mundo está gimiendo, como lo dijo el apóstol Pablo. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Esos dolores de parto son los recordatorios constantes de que el regreso de Cristo se aproxima. No obstante, detrás de estas señales no solo hay destrucción, también hay un mensaje espiritual. Cada desastre es un llamado de Dios a la humanidad para que despierte de su sueño. Cada peste, cada hambre y cada terremoto son advertencias que nos sacuden y nos recuerdan que no podemos poner nuestra seguridad en lo terrenal, ni en la ciencia, ni en el dinero, ni en los gobiernos, solo en Dios. Y aquí quiero que reflexiones en lo personal. ¿Qué haces cuando escuchas sobre una peste o un desastre? ¿Te llenas de miedo y ansiedad
¿O lo entiendes como un recordatorio de que debes estar preparado espiritualmente? La diferencia entre uno y otro dependerá de tu fe. Para el incrédulo, estas noticias son desesperanza. Para el creyente, son trompetas que anuncian que el Rey viene. Cada terremoto, cada pandemia, cada hambre en el mundo no es una casualidad. Es un reloj profético que marca la hora del regreso de Cristo. Y si lo comprendes, no vivirás con temor, sino con expectativa. Porque mientras el mundo gime, tú sabes que la liberación está cerca. Por eso, cada vez que escuches de un desastre natural o de una nueva peste, no lo tomes como un simple dato informativo. Velo como un recordatorio de que tu salvación está más próxima que nunca. Y prepárate, porque estas son solo las primeras señales. Lo más grande aún está por revelarse. 5. El enfriamiento del amor y la multiplicación de la maldad. La cuarta señal de que Jesús está más cerca de lo que piensas se encuentra en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas palabras describen con precisión la atmósfera espiritual que vivimos en la actualidad. Vivimos en un mundo donde la violencia, la corrupción y la injusticia parecen estar en aumento. Lo que antes causaba indignación, hoy se ve con normalidad. El corazón humano, en lugar de sensibilizarse ante el dolor ajeno, se está endureciendo. Es como si la humanidad se hubiera anestesiado frente al sufrimiento. Y todo esto es parte de la señal profética que Jesús nos advirtió. La multiplicación de la maldad no solo se manifiesta en crímenes y violencia extrema, también se evidencia en la falta de empatía, en la indiferencia hacia los necesitados, en la frialdad con la que muchos desprecian la fe y los valores espirituales. El amor que antes unía a familias, comunidades e iglesias, en muchos casos se ha debilitado. Relaciones rotas, divisiones en hogares, traiciones entre amigos, señales claras de un amor que se enfría mientras la maldad gana terreno. Este fenómeno no solo se vive en la sociedad, también ha penetrado en el pueblo de Dios. Muchos creyentes que alguna vez ardían en pasión por Cristo hoy se encuentran apagados, fríos, desconectados de la oración y de la palabra. Algunos han permitido que la rutina, el dolor o las decepciones apaguen su fuego espiritual. Es como una lámpara sin aceite que tarde o temprano dejará de brillar si no se renueva en la presencia del Señor. La Biblia nos muestra un ejemplo claro en el pueblo de Israel. Cuando se alejaban de Dios y seguían la maldad, su amor y devoción por Él se enfriaban. Pero cuando regresaban a buscar su rostro, el fuego se reavivaba y la nación volvía a experimentar su favor. Lo mismo ocurre con nosotros. Cada vez que dejamos que la maldad domine nuestros corazones, el amor se enfría. Pero cuando volvemos a Cristo, la llama del Espíritu Santo vuelve a encenderse. Reflexiona un momento. ¿Cómo está tu amor por Dios y por las personas hoy? ¿Está fuerte y ardiente como una llama que no se apaga? ¿O sientes que se ha enfriado por el peso de la vida? Esta pregunta es clave, porque Jesús advirtió que esta sería una señal visible antes de su regreso. Y la buena noticia es que aunque la maldad aumente, aún puedes decidir mantener tu amor vivo y tu fe encendida. No dejes que el mundo apague lo que Dios encendió en ti. Aunque la sociedad se enfríe, tú puedes mantenerte firme. Aunque la maldad te rodee, puedes reflejar el amor de Cristo, porque aquellos que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Cada vez que notes la indiferencia en el corazón de las personas, cada vez que sientas que la frialdad espiritual se extiende incluso en lugares donde antes ardía el fuego de Dios, recuerda. Esta no es solo una consecuencia social, es una señal profética, es la confirmación de que el regreso de Jesús está más cerca de lo que piensas. 6.
La persecución creciente contra los creyentes. La quinta señal de que Jesús está más cerca de lo que piensas es la intensificación de la persecución contra los hijos de Dios. En Mateo 24:9, Jesús advirtió: «Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Aunque muchos piensan que la persecución de los cristianos es un hecho del pasado, la realidad es que hoy se vive con más fuerza que nunca. En diferentes partes del mundo, miles de creyentes son perseguidos, encarcelados y en algunos casos asesinados por confesar públicamente su fe en Cristo. Lo que para algunos es solo un versículo, para otros es una dolorosa realidad. Pero la persecución no siempre se presenta de manera violenta. En sociedades más modernas se manifiesta con burlas, discriminación, censura y rechazo. Hoy, ser cristiano auténtico implica remar contra la corriente de un mundo que promueve valores contrarios a la palabra de Dios. Muchos prefieren callar su fe para evitar el señalamiento o la exclusión. Sin embargo, Jesús ya lo había advertido: el mundo nos aborrecería porque Él fue primero aborrecido. Cuando miramos la historia bíblica, vemos que la persecución siempre estuvo presente. Los primeros cristianos fueron lanzados a los leones, encarcelados, golpeados, expulsados de sus hogares, todo por amor a Cristo. Lejos de extinguir la fe, la persecución la fortaleció. Cuanto más eran oprimidos, más se multiplicaban, porque entendieron que el sufrimiento por causa del Evangelio era una honra y una señal de que estaban en el camino correcto. Hoy no es diferente. Cada ataque contra los cristianos, cada palabra de burla, cada intento de silenciar la voz de la Iglesia es evidencia de que el espíritu de persecución sigue activo. Y esta es una señal clara: el regreso de Cristo se acerca y el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Por eso redobla sus ataques contra quienes aman al Señor. Piensa un momento. ¿Cuántas veces has sentido miedo de hablar de tu fe? ¿Cuántas veces has callado por temor al rechazo? Eso mismo que experimentas es parte de la señal. La presión que sientes al defender tu fe es la confirmación de que el mundo no soporta la luz de Cristo. Y mientras más cerca estemos de su venida, más fuerte será esa oposición. Sin embargo, esta señal no debe desanimarte, debe fortalecerte. Porque cada vez que sufres un rechazo por el nombre de Jesús, te estás identificando con Él. Estás demostrando que eres parte de su pueblo escogido. Y Jesús prometió que aquellos que perseveraran en medio de la persecución recibirán una corona de gloria que no se marchitará jamás. Así que, cuando veas cómo crece el odio contra los cristianos, no lo tomes como una derrota. Velo como la confirmación profética de que Cristo está cerca. La persecución no es el fin de la Iglesia, es el impulso que la lleva a mantenerse pura, firme y encendida en fe, porque nada ni nadie podrá detener el plan de Dios. 7. La propagación del Evangelio en todo el mundo. La sexta señal de que Jesús está más cerca de lo que piensas es la expansión sin precedentes del Evangelio a todas las naciones. Jesús lo declaró claramente en Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Durante siglos, la predicación del Evangelio estuvo limitada por las distancias, las barreras lingüísticas y la falta de recursos. Los primeros discípulos viajaron a pie, en barcos precarios y con pergaminos en las manos. Sin embargo, su fidelidad permitió que el mensaje llegara a miles. Hoy, lo que comenzó en Jerusalén se ha extendido a cada rincón del planeta, y nunca antes como ahora hemos estado tan cerca de cumplir esta profecía. Las herramientas tecnológicas, los medios de comunicación y las plataformas digitales han abierto puertas que antes parecían imposibles.
Con un solo mensaje, un video o una transmisión en vivo, el Evangelio puede llegar a millones en cuestión de segundos. Lo que antes requería años de viaje misionero, hoy puede lograrse con un clic. No es casualidad, es parte del cumplimiento de lo que Jesús dijo. Pero más allá de la tecnología, hay un mover del Espíritu Santo en los corazones. Iglesias subterráneas crecen en países donde la fe es perseguida, comunidades enteras se convierten en lugares remotos y testimonios de personas que han conocido a Cristo a través de sueños y visiones abundan. Todo esto confirma que el Evangelio está llegando a todas las naciones como testimonio antes del regreso del Señor. Reflexiona en esto. Nunca en la historia hubo un tiempo en que una persona pudiera escuchar la palabra de Dios desde cualquier parte del mundo con tanta facilidad. Si tienes acceso a la Biblia en tu idioma, si puedes conectarte a una transmisión como esta, eres testigo de que vives en los días de cumplimiento profético. Lo que Jesús anunció hace 2000 años está sucediendo en este mismo momento. Este avance del Evangelio no significa que todo el mundo se convertirá, sino que todos tendrán la oportunidad de escuchar la verdad antes de que llegue el fin. Nadie podrá decir que no tuvo oportunidad, porque el mensaje habrá sido proclamado. Y ese es precisamente el tiempo en que vivimos, un tiempo en el que el cielo está dando su última gran advertencia a la humanidad. Ahora, piensa en tu responsabilidad personal. Tú no eres un simple espectador de esta señal, eres parte de ella. Cada vez que compartes un versículo, cada vez que comentas paz en Cristo en un video, cada vez que apoyas un ministerio o hablas a alguien de Jesús, estás cumpliendo esta profecía. Eres parte de la generación que lleva el Evangelio hasta los confines de la tierra. Por eso, cuando veas la expansión del mensaje de Cristo a nivel global, no lo tomes como un hecho común. Reconócelo como la confirmación de que el reloj profético está marcando sus últimos minutos. El Evangelio está llegando a todo el mundo y eso significa que la venida de Jesús está más cerca de lo que pensamos. 8. El renacimiento de Israel como señal profética. La séptima señal de que Jesús está más cerca de lo que piensas es el renacimiento y la restauración de Israel como nación. En Mateo 24, 32, 33, Jesús dijo: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». La higuera en la profecía bíblica ha sido símbolo de Israel. Durante siglos, este pueblo fue dispersado por todas las naciones, sin tierra, sin gobierno, sin identidad nacional. Muchos pensaban que jamás volvería a levantarse como nación. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, contra todo pronóstico humano, Israel fue declarado oficialmente un Estado independiente. Ese día no solo se firmó un documento político, se cumplió una palabra profética. El renacimiento de Israel no es un evento aislado de la historia, es una de las señales más claras de que estamos en los tiempos finales. Los profetas del Antiguo Testamento lo anunciaron. Ezequiel habló del valle de huesos secos que cobrarían vida. Ezequiel 37, una visión que apunta directamente a la restauración de Israel en los últimos días. Y hoy vemos cómo esa nación, después de siglos de exilio, se ha convertido en el epicentro de la profecía. Cada conflicto en Medio Oriente, cada noticia que involucra a Jerusalén, cada movimiento político alrededor de esa pequeña nación es más que geopolítica. Es profecía en cumplimiento. El mundo entero gira la mirada hacia Israel y eso no es casualidad. Es la confirmación de que el reloj profético de Dios se centra en su pueblo escogido. Pero más allá del plano histórico y político, este acontecimiento tiene un profundo mensaje espiritual para ti. Si Israel
Después de tantos siglos, fue restaurado conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo no va a cumplir el Señor las promesas que tiene para tu vida? Israel es la evidencia viviente de que Dios cumple lo que promete, aunque pasen generaciones. Así como Él levantó a su pueblo de entre las naciones, también puede levantarte a ti de cualquier situación de sequedad o dispersión espiritual. Jesús dijo que cuando viéramos a la higuera reverdecer, supiéramos que su venida estaba cerca, a las puertas. Eso significa que tú y yo somos testigos de una señal que ninguna otra generación pudo ver en más de 2000 años. El hecho de que vivas en este tiempo no es coincidencia. Fuiste escogido para ser parte de la generación que contempla con sus propios ojos la preparación del escenario para el regreso del Rey. Por eso, cada vez que escuches hablar de Israel, no lo veas solo como una noticia internacional. Velo como un recordatorio de que Cristo está a las puertas. La restauración de Israel es una de las últimas señales que confirman la inminencia de su regreso. Ahora la pregunta es, ¿estás listo? Porque si el Señor cumplió con exactitud la promesa de restaurar a Israel, puedes estar seguro de que también cumplirá la promesa de regresar por su iglesia. Y ese regreso está más cerca de lo que imaginas. 9. Reflexión final. Las 7 señales y tu preparación espiritual. Hemos recorrido juntos 7 señales proféticas que no son meras coincidencias ni simples fenómenos sociales, sino confirmaciones claras de que Jesús está más cerca de lo que piensas. El aumento del engaño espiritual, las guerras y rumores de guerras, las pestes y desastres naturales, el enfriamiento del amor y el crecimiento de la maldad, la persecución a los creyentes, la expansión del Evangelio en todo el mundo y el renacimiento de Israel como nación. Cada una de estas señales, por separado, ya sería un motivo de alerta. Pero cuando las vemos todas cumpliéndose al mismo tiempo, es imposible ignorar lo que significan. La palabra nos muestra que estas señales no fueron dadas para atemorizarnos, sino para despertarnos. Son como trompetas celestiales que anuncian que el Rey está a las puertas. Son llamados de atención que nos recuerdan que no podemos vivir distraídos, confiando en lo terrenal, sino vigilantes, con la lámpara encendida y el corazón preparado para encontrarnos con nuestro Señor. Mira a tu alrededor. El engaño espiritual ha confundido a multitudes. Las guerras llenan los noticieros. Las pestes y desastres golpean con más frecuencia. La maldad y la frialdad espiritual se multiplican. Los cristianos sufren persecución. El Evangelio llega a cada rincón del planeta. Israel ha reverdecido como la higuera anunciada. Todo esto nos grita una verdad. Cristo viene pronto. Pero la gran pregunta es, ¿cómo estás tú frente a estas señales? Porque no basta con reconocerlas, es necesario responder a ellas con fe y con acción. Tal vez te hayas dado cuenta de que tu amor por Dios se ha enfriado, de que has estado distraído con las cosas de este mundo o de que el miedo ha dominado tu corazón. Hoy es el momento de despertar, de volver a Cristo con un corazón genuino y de decidir vivir preparado, porque el Señor no tarda en cumplir su promesa. Estas señales también deben llenarte de esperanza. Si bien anuncian tiempos difíciles, también confirman que nuestra redención está cerca. El dolor del mundo es el anuncio de un nuevo amanecer para los hijos de Dios. Cada peste, cada guerra, cada persecución no es el final, sino el preludio de la victoria. El cielo nos está diciendo, levanta tu cabeza, porque tu salvación está más cerca que nunca. Recuerda, no fuiste creado para vivir con miedo, sino para vivir con fe. No estás en este video por casualidad. El Espíritu Santo te trajo aquí para abrir tus ojos y recordarte que el tiempo es corto. La venida de Jesús no es una fábula ni una leyenda antigua.
es la próxima gran realidad que cambiará la historia de la humanidad. Así que no ignores estas señales, míralas como un regalo de Dios para ti, como advertencias llenas de amor que buscan prepararte para lo eterno. Y toma la decisión hoy de vivir en santidad, de cuidar tu fe, de no dejar que la maldad enfríe tu amor y de ser parte de aquellos que esperan al Señor con gozo y con esperanza. Porque si las 7 señales ya están cumplidas delante de nuestros ojos, la conclusión es clara. Jesús está más cerca de lo que piensas. Has llegado hasta aquí y eso dice mucho de ti. Muy pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este, porque requiere un corazón sensible y un espíritu dispuesto. Tú eres parte de los pocos que no solo escuchan, sino que buscan comprender lo que Dios está hablando en este tiempo. Y eso te convierte en alguien especial, porque mientras muchos se conforman con vivir en la rutina, tú has decidido detenerte y abrir tu corazón a las señales del cielo. Hoy has escuchado 7 señales contundentes de que Jesús está más cerca de lo que pensamos. No fueron palabras al aire, fueron advertencias proféticas confirmadas en la historia, en la sociedad y en la vida misma. Y si has llegado hasta aquí, significa que el Espíritu Santo te ha inquietado, que ha tocado tu corazón y que quiere prepararte para algo más grande. Quiero que hagas algo como muestra de tu compromiso y de tu fe. Quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: estoy despierto y espero a mi Señor. Esa frase será tu testimonio público de que no eres indiferente a lo que el cielo está anunciando. Quiero leer tu comentario. Quiero saber tu nombre. Quiero que juntos formemos una comunidad de personas despiertas que reconocen las señales y deciden prepararse para la venida del Señor. No te quedes callado, porque el silencio en este tiempo puede ser sinónimo de indiferencia espiritual. Escribe tu frase, comparte tu fe, hazle saber a Dios y a todos que estás atento y que no piensas dormir mientras las señales del cielo se cumplen delante de ti. Además, te invito a que compartas este video con alguien más. Piensa en tus amigos, en tu familia, en esa persona que sabes que necesita escuchar un mensaje como este. Tal vez sea el último llamado que reciban antes de decidirse por Cristo. No subestimes el poder de un clic. Al compartir este mensaje, puedes estar salvando un alma de la condenación eterna. Quiero también hablarte de la importancia de suscribirte a este canal. Quizás no lo veas como algo trascendental, pero escucha bien. Este tipo de contenidos son faros espirituales para miles de personas que no tienen una iglesia cerca, que están solos, que buscan apoyo en medio de la oscuridad. Al suscribirte, no solo te alimentas tú, sino que ayudas a sostener un espacio que se ha convertido en refugio para muchos. Si no te suscribes, corres el riesgo de perderte mensajes que podrían ser vitales para tu crecimiento espiritual. Y más aún, si recibes luz y no la compartes, ¿no estarías escondiendo lo que Dios quiere que otros vean? La suscripción y el me gusta no son simples acciones en una plataforma, son actos de fe. Son semillas que siembras en un terreno donde Dios está obrando. Cuando decides apoyar, estás diciendo: Señor, quiero que tu palabra llegue más lejos. Quiero que otros encuentren lo que yo encontré aquí. No ignores este llamado, porque de tu decisión depende que este mensaje llegue a alguien que hoy mismo puede estar clamando por una señal. Ahora, antes de cerrar, quiero que reflexiones en esto. Las señales de las que hablamos no son para llenarte de miedo, sino para despertarte. Son como campanas que anuncian que algo glorioso está por suceder. Y si el Señor cumplió con exactitud cada palabra profética hasta hoy, también cumplirá la promesa de regresar por su iglesia. La pregunta no es si vendrá, sino si tú estarás preparado. Permanece alerta, no dejes que la rutina apague tu fuego.
Busca al Señor cada día, ora con intensidad, abre las Escrituras y llénate de su palabra, porque mientras el mundo se hunde en caos, tú puedes caminar con esperanza. Mientras otros se pierden en el engaño, tú puedes mantenerte firme en la verdad. Y ahora te animo a que te quedes unos minutos más en este video. No lo pauses, no lo cierres todavía. Permite que la música que escucharás a continuación sea un bálsamo para tu alma. Quédate en silencio, deja que tu corazón se calme y aprovecha este momento para elevar una oración de agradecimiento al Señor. Dile con tus propias palabras: gracias, Jesús, porque me hablas, porque me despiertas, porque me recuerdas que estás más cerca de lo que pensaba. O no cortes esta conexión hasta que el video termine por completo. Deja que sea Dios quien selle en tu espíritu todo lo que has recibido hoy. Recuerda, las señales están claras, el tiempo es corto y la eternidad está a las puertas. Tú has sido llamado a estar despierto, a estar preparado, a ser parte de los que esperan al Rey con gozo. Así que comenta tu frase: estoy despierto y espero a mi Señor. Comparte este mensaje, suscríbete al canal y juntos sigamos encendiendo la luz en medio de la oscuridad. Porque Jesús, nuestro Salvador, está más cerca de lo que piensas.